Estamos avanzando en nuestra tarea informativa. Bueno, vamos a abordar un poco un tema bastante interesante. Nos habían anunciado una conferencia de prensa en la AREC el día de hoy. Tuvimos la suerte de poder contar con la presencia del asesor jurídico de la AREC, el señor Luis Roa, que está aquí en los estudios de Radio Guairá para poder hablar un poco del tema que están exponiendo el día de hoy. Y vamos a enterarnos de qué se trata precisamente. Señor Roa, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. Un cordial saludo a la audiencia. Sí, un gusto tenerlo. Bueno, convocaron toda una conferencia de prensa entonces y queremos enterarnos un poco de primera mano con usted también de lo que estuvieron informando. Sí, así mismo. Habíamos convocado por dos motivos. Uno, para informar de las resultas de una acción judicial que una socia había promovido a los efectos de obtener la suspensión del acto asambleario que estaba previsto para este jueves 27 de junio. Y por otro lado, también invitar a los socios para ese acto asambleario. Resulta ser que la comisión directiva de la AREC hace bastantes años está enfrascado en una lucha por resolver algunas contingencias de orden legal de la asociación, teniendo en cuenta que hoy día la asociación cuenta con dos estatutos. Es una cosa absolutamente anormal, dos estatutos con dos denominaciones distintas. Es como un cuerpo con dos cabezas, y eso se arrastra de hace más de 20 años. Y dentro de ese contexto, buscando las soluciones legales, han corrido los años y no se ha podido renovar las autoridades. No hemos podido solucionar. El pasado año, en el mes de noviembre, hemos llamado a una asamblea de refundación de la AREC a los efectos de buscar la forma, en primer lugar, de subsanar esta anomalía estatutaria, y por otro lado, de convertir a la AREC en sindicato, teniendo en cuenta que esta es una institución muy cara a los afectos del Guairá. Tiene más de 100 años de vida y ha sabido dejar su impronta en la historia gremial del Paraguay, teniendo en cuenta que en históricas luchas ha hecho o mejor dicho, ha participado en históricas luchas por reivindicar los derechos laborales de los docentes sin ser un sindicato. Posiblemente los socios nunca lo supieron. Hicieron huelgas, medidas de fuerza, tomaron medidas de fuerza, grandes marchas cubiertas por medios de comunicación, inclusive se sentaron en mesas negociadoras con autoridades del MEC sin ser un sindicato. La AREC es solamente una simple, sin menoscabar, ¿verdad?, una asociación civil sin fines de lucro, pero sin ser sindicato. Y ¿cuál es la relevancia, la trascendencia de eso? De que al no ser sindicato no tiene el reconocimiento del Ministerio del Trabajo, no tiene la personería gremial, y la personería gremial es el que le otorga la protección a los docentes ante dichas medidas de fuerza. Ergo, si haces unas medidas de fuerza y no tenés esa protección, entonces sos pasible de sanciones, porque como digo yo, porque Dios es grande, nunca el ministerio sancionó a todos los docentes, ¿verdad? Entonces la idea era hacer una refundación el pasado año y aprovechar, solucionar eso, y también constituir en un sindicato. ¿Qué pasó? Aparece una profesora, una supervisora, se llama Wilma Portillo, y que apenas se ha convocado para el año para esa asamblea, y comenzó los hostigamientos al AREC, presentando en forma sistemática notas pidiendo documentaciones, pidiendo informaciones sin sentido, y emplazando permanentemente a 2 días o 3 días a la comisión directiva bajo la amenaza de entablar alguna acción judicial. 2 días antes, era el 16 de noviembre del año pasado, 2 días antes presenta una nueva nota donde pide la inmediata suspensión del acto asambleario, caso contrario iba a recurrir a las acciones judiciales, a la instancia judicial. Entonces lo mejor que nos pareció era suspender, porque hizo uso de las redes, de los medios de prensa, para generar confusión con mucha falacia de por medio a la masa societaria. Entonces nos pareció que lo más sano era desconvocar esa asamblea, y esa misma fecha destinada para la asamblea hacer una reunión general de docentes para socializar todo el problema y el proyecto que estaba en marcha.
y nuevamente presenta una nueva nota pidiendo que esa reunión, ya no era asamblea, nuevamente que esa reunión se suspenda, emplazándonos por 2 días, caso contrario iría a las instancias judiciales. Y me pregunto yo, ¿quién es el socio que quiere suspender una reunión que justamente era un espacio para brindar información y para poder debatir sobre todos los aspectos de preocupación de ellos? Esa reunión se hizo, y en esa reunión, o sea que hicimos caso omiso a la advertencia, y en esa reunión del 16 de noviembre se resolvió hacer una nueva asamblea para este año, ya no con la intención de la refundación, sino que una asamblea exclusivamente de rendición de cuentas y renovación de autoridades, y dejar a las nuevas autoridades para que decidan los destinos de la asociación, si se convertía o no en sindicato, y hacer la famosa refundación. Muy bien, en ese contexto, el 21 de mayo hemos convocado a la Asamblea General Extraordinaria, y le llamamos de reorganización porque justamente conté de que estaba ya con mandato vencido esta comisión. Esa asamblea era para el 27 de junio. Días antes hemos compartido el borrador porque se creó un grupo de WhatsApp institucional del cual formaba parte esta docente con muchos, casi 100 socios estaban. Hemos compartido el borrador de la convocatoria, donde dimos espacio suficiente a todos los socios para que puedan formular sus reclamos, sus objeciones ante la convocatoria, no se llenen alguna falencia o incluso generen propuestas de soluciones alternativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la AREC, en los estatutos de la AREC no está prevista la figura del TEI, del famoso Tribunal Electoral Independiente. No tiene la AREC, no tiene reglamento electoral. Entonces hicimos una reingeniería en la convocatoria a los efectos de subsanar esa falencia. ¿Y en qué consistió eso? De que se llama Asamblea Extraordinaria, se va a rendir cuentas, o sea, se va a hacer la lectura de la memoria y el balance en esa oportunidad, y ahí en la Asamblea se va a elegir una comisión de credenciales con facultades propias de un Tribunal Electoral Independiente, y a cargo de ese Tribunal Electoral Independiente, que va a ser un provisorio, que va a ser un órgano totalmente imparcial, va a quedar la organización, realización, dirección y fiscalización del proceso electoral. Se elige ese TEI e inmediatamente la Asamblea llama a un cuarto intermedio que puede ir hasta 30 días. 25 o 30 días es un plazo sumamente holgado para hacer un decoroso calendario electoral, y durante ese cuarto intermedio el Tribunal Electoral va a desarrollar su calendario electoral, llámese espacio de tache y reclamos, de inscripción de candidaturas, impugnación de candidaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Al cumplirse ese cuarto intermedio, se reanuda la asamblea, el TEI informa sobre todas las incidencias presentadas y sobre las candidaturas definidas, y luego ya se va a proceder a votar. Eso es lo que decía nuestra convocatoria. Hemos socializado, hemos pedido la participación de todos, nadie dijo una sola palabra, todos estaban de acuerdo. ¿Qué pasó? El 21 de mayo hicimos la convocatoria oficial, al día siguiente comenzaron nuevamente las andanadas de presentaciones sin sentido, firmado por esta profesora más otros, que ella, haciendo uso de su influencia por la jerarquía que tiene como supervisora, entonces arrastraba un grupo de docentes que firmaba con ella los escritos, nuevamente emplazándonos a presentar tal o cual documentación, a brindarle tal o cual información, caso contrario recurriría nuevamente a la instancia judicial. Viendo ya que esto apuntaba a lo mismo que hicieron el año pasado, entonces hemos decidido convocar a una reunión general de socios para consensuar todos los aspectos relacionados con este proceso asambleario. Ese 31 de mayo, minutos antes de la reunión, nuevamente esta profesora nos presenta un escrito emplazándonos por 2 días a suspender inmediatamente la asamblea. Nuevamente, bajo amenaza, recurría a la instancia judicial. 5 días después presenta un amparo constitucional ante el juzgado electoral. El 6 de junio presenta un amparo constitucional ante el juzgado electoral del Guairá, donde se habilitaron días y horas inhábiles. Eso significa que, como en realidad ocurrió un domingo, minutos antes de las 12 de la noche, hemos contestado el amparo, y patrocinada por 3 abogados, por el doctor César Martínez Ojeda, el doctor Héctor Damián Lugo y el doctor César Luis Martínez Ayala. Hemos contestado ese amparo, hemos refutado todos los argumentos. La amparista es justamente esta supervisora Wilma Portillo, ha dicho de que la convocatoria era nula, que el acto era ilegítimo, que se estaban pisoteando sus derechos electorales activos y pasivos, de que todos los actos que estábamos realizando eran ilegítimos, y que era vergonzoso que podamos, palabras más, palabras menos, realizar ese acto asambleario sin existir un tribunal electoral y sin existir un reglamento electoral. Muy bien, contestamos el amparo,
Este domingo 16 salió la resolución del juzgado electoral, se nos notificó el 17 y no sé si tenemos todavía unos minutitos para... Sí. Voy a leer unas líneas de esta resolución para que se entienda. Dice la jueza electoral: por ende, de todo lo expuesto precedentemente, se colige que no existe la lesión o el peligro inminente a sus derechos y garantías constitucionales, tal como aduce la accionante, que es de parecer de esta magistratura, en el caso que nos ocupa, el amparo constitucional interpuesto por la recurrente no puede prosperar porque el mismo resulta desacertado, teniendo en cuenta que para la admisión de esta figura constitucional no se hayan reunido los requisitos de admisibilidad establecidos en nuestra Carta Magna y demás disposiciones legales. En consecuencia, resuelve. Ojo, estoy simplemente en la parte pertinente de la resolución. 1. Rechazar la acción de amparo constitucional promovido por Wilma María Portillo Benítez bajo patrocinio del abogado César Martínez Ojeda, abogado Héctor Damián Lugo y César Luis Martínez Ayala contra la Asociación Regional de Educadores del Guairá por improcedente. Bueno, esto fue el lunes 17. Como los plazos en el amparo son muy restringidos, ellos tenían 2 días para apelar, que venció el miércoles 19 a las 23:59 horas. No apelaron, entonces esta resolución quedó firme. Con esto no lo digo yo, sino que la justicia electoral dice que lo que estábamos haciendo era correcto, estaban precautelados todos los derechos y garantías, y ese fue el motivo de la conferencia de prensa hoy: informar a la masa societaria y a la opinión pública, y en consecuencia también informar de que sigue en marcha esta asamblea de reorganización que se va a realizar este próximo jueves 27 a partir de las 9 horas en el local de la AREG. Es lo que estuve informando y vine también a compartir con ustedes, y estoy abierto a cualquier consulta que quieran hacer al respecto. Entender un poco la postura de la supervisora Wilma, ¿qué es lo que cuestiona de que se pueda realizar esta asamblea? Todo, absolutamente todo cuestiona. Y me permito comentarles, porque esto no es un invento, esto en el escrito de contestación de la demanda hemos puesto, la profesora Wilma utilizó el amparo y todas las otras peticiones anteriores como un instrumento de vendetta contra el presidente Laret. ¿Por qué? Yo no lo sabía, o sea que me llamó tanto la atención por qué ese sistemático hostigamiento, y luego el presidente me dice esto, ella me hace a mí para vengarse de mí. ¿Y por qué? Le digo yo. Bueno, resulta que la profesora Wilma era, no sé si sigue siendo hasta en la actualidad, presidenta de una Nobel cooperativa. Y el presidente Laret, el profesor Iturburu, era presidente del órgano de control, el presidente de la Junta de Vigilancia de esa misma institución. Al parecer, esta presidenta no rendía cuentas. El órgano contralor le exigía que rinda cuentas, no rendía cuentas, y parece que tomaba decisiones en contra del estatuto. Y como hacía caso omiso a los reclamos de este órgano, el presidente Laret, en funciones presidente de ese órgano de control, recurrió a la justicia. Él le demandó a la profesora Wilma por obligación de rendir cuentas. Exactamente el término no recuerdo, pero obligación de rendir cuentas. Y la justicia falló favorablemente y le emplazó a 10 días a la supervisora a rendir cuentas. Ella apela, se va a Cámara de Apelaciones y vuelve a perder. O sea que en 2 instancias perdió con condenación en costas. Eso inició el 2020, y ¿sabes cuándo salió la resolución última? Salió en julio del año pasado, 2023. Entonces, evidentemente, ella estaba esperando el momento propicio para tomar venganza. ¿Y qué pasó? En octubre, meses después, se convocó a la asamblea, y a partir de ahí comenzó el sistemático hostigamiento. Porque otra explicación no encontramos. No encontramos, porque en todo momento le habíamos dicho cuál es el problema, cuál es la idea que tienen, dónde está. No, queremos que se haga bien porque todo se está haciendo mal, nos decía de modo vago. En ningún momento concretizaron. Y justamente para evitar enfrascarnos en innecesarias contiendas judiciales, que lo único que va a hacer es herir de gravedad a la institución, socavar la credibilidad de los socios, generar confusión. Entonces es por eso que el año pasado decidimos desconvocar, porque recuerdo que he visto en redes sociales salían grandes titulares donde decía la AREG, todos los bienes de la AREG podrán quedar al Estado. O sea que comenzaron a difundir información falsa de que lo que estábamos queriendo hacer era peligroso. Entonces desconvocamos y llamamos a una reunión para explicar todo. Esa misma reunión pidió otra vez que se suspenda. Bueno, pasó todo lo que pasó el año pasado, convocamos a esta, y justamente para evitar
inconveniente el borrador. Yo personalmente compartí el borrador, le dije, profesora, ¿tienen algo que reclamar con esta convocatoria? ¿Hay algo? Ni una palabra. Pero se publicó la convocatoria oficialmente y desde el día siguiente comenzaron a traer la andanada. Entonces no entendemos. ¿Por qué? Porque la carencia del Tribunal Electoral no es ningún inconveniente. ¿En qué sentido? En el sentido de que se ha previsto, a los efectos de que la comisión directiva no sea juez y parte, esta asamblea va a designar un tribunal electoral independiente y ese tribunal va a ser el que va a desarrollar todo el calendario electoral. Encima, en la propia convocatoria dice que todo lo que haga el tribunal tiene que estar sujeto a la normativa electoral vigente. Ese es el marco que se le da y de eso ellos no pueden salir. Esa es la garantía que se le da a los socios, ¿verdad? Igual promovió el amparo, generó confusión por todos lados y hoy no lo digo yo, la justicia se ha expedido y dijo que no se visualiza ninguna lesión de los derechos. Ahora, si hay otra motivación que le impulsó a hacer eso, desconocemos. Porque todas las veces que le pedimos que nos señale cuál era, es más, personalmente le dije, si les parece, podemos suspender esta convocatoria, fijemos otra fecha y planteen, ¿no? Si es que tienen otra alternativa. Nadie dijo nada, nunca dijo nada. Entonces, es demasiado penosa esta situación. Y quiero agregar una cápsula importante que sé que al colega no le va a gustar, seguramente en algún momento va a zapatear por los medios. Uno de los principales asesores y firmantes del amparo es el abogado César Martínez, el colega, que de una manera vehemente en su escrito de demanda dice todos los derechos que nosotros pisoteamos y que palabras más, palabras menos, a tambor batiente estábamos queriendo cocinar esto porque era imperdonable que no exista tribunal electoral y no exista reglamento electoral. Sin embargo, en ocasión de esa conferencia de prensa lo dije y ahora lo vuelvo a decir, aunque no le va a gustar. Según los archivos de la AREC, él fue asesor jurídico de 2 mandatos de la AREC, en el año 2002 del profesor Osvaldo Saucedo y luego en el año 2005 o 2006 de la profesora Susana Duarte. Fue asesor jurídico del AREC. Revisamos las actas. No hay ninguna evidencia de que en esa oportunidad hayan modificado los estatutos, hayan creado un tribunal electoral ni hayan elaborado el reglamento electoral. Y tuvo la oportunidad porque era el asesor jurídico. No hay ni siquiera una recomendación para subsanar. Y es más, en esa oportunidad, en la misma asamblea se elegía todo. No había periodo tachirreclamo, no había periodo de impugnación candidatura, no había absolutamente nada. Se rendía cuenta, levantaban la mano, votaban y ya terminó. Y ese mismo es el asesor que hoy viene a decirnos que nosotros estamos pisoteando los derechos. Entonces, ese tipo de incoherencia es la que socava un poco la credibilidad profesional y de las personas que recurrieron a la justicia, ¿verdad? Y vuelvo a decir, está documentado, revisamos las actas. Nada, no se hizo absolutamente nada, no figura que haya existido un TEI, pero hoy nos dicen que nosotros, que ¿cómo podemos hacer un acto asambleario? Al contrario, hemos previsto todas las contingencias para que se pueda preservar la transparencia, la igualdad y los principios básicos del sistema republicano, ¿verdad? Sí. Bueno, a partir de ahora, a partir de esa asamblea, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir la AREC para lograr los objetivos trazados? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, a partir de esa asamblea, lo que va a ocurrir es de que se van a renovar autoridades, vamos a ver quiénes son los nuevos directivos y esa nueva comisión directiva es la que va a tener que poner su impronta en las futuras acciones del área. La nueva comisión directiva es la que tiene que desarrollar una hoja de ruta y ver qué quieren, si quieren seguir como una asociación civil, si quieren convertir en sindicato y por sobre todas las cosas subsanar esa anomalía estatutaria, porque es como que el Paraguay tenga 2 constituciones nacionales y eso es gravísimo, porque ¿saben dónde está lo más grave? En un estatuto se denomina solamente AREC, en el otro estatuto se denomina AREC-SR Sindicato Regional. En un estatuto hay la denominación de la directiva es una, en el otro es otra. En un estatuto la cantidad de integrantes es una, en el otro es otra. En uno la duración de mandato es de 2 años, en el otro de 3 años. Y como yo descubrí esto cuando me contratan como asesor, le digo al presidente, ¿me podés pasar el estatuto bien interiorizado? Y me dice el presidente, ¿cuál querés? Me dice, acá tengo uno, me saca de un cajón, acá tengo otro, me dice. Y ahí comienza todo el dilema. Y comenzamos un derrotero que lamentablemente hasta hoy no pudimos encontrar solución porque de repente nos encontramos con
personas como esta docente que pone palos a la rueda y no contribuye para poder avanzar con esto, ¿verdad? Entonces va a depender exclusivamente de la nueva comisión directiva diseñar esa hoja de ruta y establecer las prioridades, porque no lo voy a hacer yo no tengo facultades para eso, no sé ni si voy a seguir con la nueva comisión directiva. Y bueno, en manos de esta nueva directiva están los destinos de la AREC. La AREC es irrefutable toda la trayectoria que trae consigo, todo el respeto que se ganó, todo el sello que puso a nivel nacional en la lucha por los derechos gremiales, y bueno, estuvo aletargada, está alicaída, y es hora de reconstruir a la AREC y luego darle un nuevo ropaje, siempre en pos de los socios, de lucha por la reivindicación de los socios en el sentido de mejorar las condiciones laborales en la docencia, y yo creo que ahí todo se beneficia, no solo el docente, la comunidad, todos los actores del sistema educativo y por sobre todo los alumnos también. Muy bien. Gracias, señor, por compartir con nosotros estas informaciones. Gracias a ustedes por el espacio y estamos a las órdenes cuando